bienvenidas y bienvenidos al video número 20 de esta serie de videos. Estábamos viendo, comenzamos con el campo de los números complejos y lo último que estábamos viendo era una manera en la cual vamos a identificar a un vector en R2, porque como ya había dicho, el propósito aquí va a ser utilizar R2, utilizar esta estructura que ya conocemos, que sabemos que tiene sus propiedades vectoriales, sabemos que el conjunto pues, es el producto cartesiano de R cruz R, tenemos bien definido lo que es un producto cartesiano y tenemos además propiedades vectoriales y propiedades geométricas que hemos estado viendo que se satisfacen en el plano cartesiano, ¿no? que representa a esta estructura vectorial de R2. Entonces, la idea es utilizar ese contexto para construir y derivar a esta nueva estructura, que es el campo de los números complejos, que como mencioné en la clase pasada, el video pasado, pues tiene particularidades, ¿no? Funciona de manera diferente, no solamente porque tiene otras propiedades que son las de campo, también tiene algo distintivo y algo que contrasta con las propiedades de otros campos, como el de los números racionales o el de los números reales. Entonces, una cosa que dije que era muy importante al final del último video es que todo vector o punto, como le quieren llamar, P en R2, está determinado, y estar determinado quiere decir que está, seleccionado de manera única, o sea que no va a pasar que la propiedad que voy a poner que lo determina me dé un vector diferente o que me dé más de este vector, ¿no? Que me dé este y además otro, o que me dé uno que no sea este. O sea, está determinado quiere decir bien determinado. Es ese y solo ese el que satisface la condición. Entonces, todo vector en R2 está determinado. Y bueno, aunque sea un poco redundante porque está determinado ya lo incluye, vamos a ponerle de manera única por su módulo y su argumento, ¿no? Por el módulo de P y el argumento de P. Entonces, una cosa que habíamos visto y que cabe recordar y que la podemos ver en conjunto es todos los vectores que comparten módulo con P. Recuerden cómo definimos el módulo. El módulo es la distancia del punto al origen. Entonces eso, pues por definición es una circunferencia, ¿no? Las circunferencias son un conjunto de puntos que equidistan del centro. Son un conjunto de puntos que tienen la misma distancia. Entonces todos los que comparten el mismo módulo, pues, digamos todos los P en R2, tal que el módulo de P es igual a R, pues están en una circunferencia cuyo radio es R, ¿no? O sea, el radio es R porque es la distancia de los puntos de la circunferencia al centro. Entonces aquí tenemos que todos estos puntos pues tienen R, ¿no? Distan R del centro. Perfecto. Bueno, entonces también habíamos visto que todos los que comparten el mismo argumento, cuando nos fijamos en todos los que comparten el mismo argumento, digamos esto de acá, como definimos el argumento, recuerden, el argumento de un vector, por ejemplo, si está aquí este P, que es el A, B, para calcular su argumento, lo que me fijo es en la semirrecta que sale del origen y que pasa por P, ¿no? Se puede seguir ahí al infinito, si la quieren considerar de esa manera. Y entonces, en esa semirrecta, donde esté P, pues tiene que cruzar por un punto que tiene la propiedad de distar 1 del origen, ¿no? O sea, por su correspondiente punto en la circunferencia unitaria. Entonces a ese le llamamos P0 y P0 tiene la propiedad de que el módulo de P0 es igual a 1, ¿no? Es el punto que está aquí arriba. Y entonces definimos el argumento de P como la longitud del arco
en dirección contraria a las manecillas del reloj, ¿no? Eso de la dirección hay que especificarlo porque también este arco está determinado por el mismo par de puntos, pero si me voy en esta dirección sé que este es el arco que voy a considerar, y entonces el argumento va a ser la longitud de este arco, que va desde E1, que claro, como este es el círculo unitario, pues E1 tiene que ser el punto 1,0 hasta su correspondiente punto, que está sobre la recta OP. Entonces, este de acá, la longitud de este arco, es el argumento de P, ¿no? La longitud de este de acá. Es el argumento de P y, bueno, pues fíjense que esto de que determina un solo punto, pues entonces tenemos que todos los que van a compartir el mismo argumento, pues son los puntos que están sobre esta semirrecta, sobre la semirrecta al infinito, que tiene como extremo de este lado, por lo que le llamamos semi, a el origen, ¿no? Al punto 0,0. Todos los demás están aquí arriba, pero todos tienen la misma propiedad. ¿Qué propiedad? La propiedad de que su correspondiente vector unitario sobre esa misma recta tiene pues la misma longitud de arco en dirección contraria a las manecillas del reloj cuando partimos de E1. Entonces todos estos puntos tienen el mismo argumento. Es decir, que cuando me tomo un punto, digamos con módulo R y argumento, el que sea, vamos a ponerle argumento S, que el argumento de P sea es un número real, es la longitud de este arco. Cuando tengo esto de acá, pues entonces P es el único punto o vector punto de R2, tal que el módulo de P es igual a R y el argumento de P es igual a S, ¿no? ¿Y esto qué es? Esto representado geométricamente, pues va a ser el punto en donde todos los que tienen módulo R, o sea, todos los que están sobre la circunferencia de radio R, todos esos intersectan, ¿no? Estos que forman el círculo, la intersección de ese círculo con la semirrecta de todos los que tienen argumento S, ¿no? Entonces, este punto de acá, que tiene módulo R y argumento S, pues es P, y es el único, porque la semirrecta solamente corta a la circunferencia en un punto. Entonces, bueno, eso nos va a servir, porque ya que tenemos esto de acá, vamos a poder introducir relaciones con respecto al círculo y a este ángulo, pero ahorita pasamos a eso. De nuevo, por si ya están, les fastidia esto, pues, probablemente muchos de ustedes ya lo sepan, porque en algunas preparatorias se ve esto, que son básicamente relaciones pues, geométricas, cosas que tienen más que ver con la geometría y en todo caso con propiedades vectoriales, pero se necesitan para lo que vamos a hacer, porque lo que estamos haciendo es encontrar una manera de identificar a los elementos del conjunto, que va a ser el conjunto que constituya la estructura algebraica que estamos tratando de entender, de construir y de radiografiar, ¿no? de diseccionar. Entonces, bueno, vamos a ver, por ejemplo, fíjense que si estamos pensando en los argumentos, vamos a ver cómo son los argumentos, ¿no? Para irnos familiarizando porque creo que la idea de módulo es bastante intuitiva, ¿no? Que el módulo sea igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, pues ya vimos que es algo que se sigue muy fácilmente. ¿Por qué? Pues porque esta es la hipotenusa del triángulo rectángulo de acá, ¿no? El triángulo rectángulo que se forma con los lados que tienen como longitud el valor de las coordenadas de los números reales, ¿no? Donde este es A y este sería B. Entonces, bueno, esto es muy intuitivo, es muy natural. El argumento es un poquito más complicado porque tenemos que tomar el punto correspondiente en la circunferencia unitaria, pero ahorita vamos a ver por qué. Entonces, para tener un poquito más claro lo del argumento, recuerden que el argumento de todos los puntos que están aquí, pues ¿cuál es la longitud del correspondiente punto unitario? Aquí está E1, que es el 1,0. La longitud del arco que va desde E1 hasta el punto unitario en el cual, de hecho aquí él es el mismo punto unitario en el cual se corta la recta
que hay del origen a estos puntos, pues es que eso es trivial, porque esa recta está sobre el mismo eje de las X, ¿no? Entonces, ¿dónde corta esa recta el punto unitario? Pues aquí mismo. Y la longitud de ese arco, pues es la distancia de E1 a E1, porque E1 es el unitario que corta esta recta. Entonces, todos los puntos que están aquí tienen argumento, todos los que están sobre el eje de las abscisas van a tener argumento 0, ¿no? Evidentemente, porque pues la longitud del arco de E1 a E1 es 0, ¿no? La distancia de un punto a sí mismo es 0. Y entonces tenemos aquí la circunferencia unitaria, que se le conoce como S1, ¿no? S1 es la circunferencia unitaria, S1. Entonces, a esa circunferencia que tenemos aquí, que tiene la propiedad de que todos distan 1, todos los puntos sobre esta tienen módulo 1, distan 1 del origen, el origen vamos a ponerlo aquí, 0,0. Todos estos de acá, su argumento va a ser mayor que 0, porque la longitud del arco es más grande que 0, ¿no? Ya que salimos de la recta de las abscisas. Entonces, todos estos de acá, todos los puntos que están acá, pero no solamente los de adentro, sino también los de afuera. ¿Por qué? Porque recuerden que la forma en la que determinamos el argumento, como definimos el argumento, es con respecto al punto, al punto que tiene módulo 1 y que está sobre estas rectas. Entonces, para todos los vectores, para todos los puntos de sobre esta semirrecta, el argumento va a ser la longitud correspondiente sobre este arco. Entonces, como esta es la circunferencia de radio 1, entonces su diámetro es 2, eso quiere decir que la circunferencia completa mide 2pi, ¿no? Porque sabemos que pi es la razón que hay entre el diámetro y la circunferencia cuando el diámetro mide 1. En este caso el diámetro mide 2, entonces como tenemos un diámetro de 2, el radio de 1, la circunferencia entera mide 2pi. Entonces todos los que están aquí, todos los puntos que están en ese cuadrante, independientemente de su módulo, van a tener un argumento mayor que 0, porque los únicos que tienen 0 son estos, y menor estricto que pi medios, ¿no? Porque la longitud de este arco es pi medios, la longitud de la semicircunferencia es pi y la longitud de la circunferencia completa es 2pi. Entonces, con el mismo argumento, todos los que están sobre el eje de las Y, sobre esta recta real, sobre las ordenadas, van a tener argumento. Todos estos puntos que argumento tienen, pues es la misma longitud de arco de su unitario, ¿no? Este de acá. Este punto es el punto 0,1 y ya vamos a ver, le vamos a poner un nombrecito, ¿vale? Le vamos a poner un nombrecito especial a este 0,1. Pero bueno, por lo pronto sabemos que todos los que están aquí van a tener argumento pi medios. Y todos los que están acá, todos los que pasan de ese lugar y llegan a esta, ¿qué argumento van a tener? Pues van a estar entre la longitud de este arco, ¿no? Del arco completo de aquí. Eso es la longitud en dirección contraria a las manecillas del reloj, que sale de E1 hasta el correspondiente P0, que es el unitario, que corta la recta que va del origen hacia P, ¿no? Que es la que pasa por esos dos puntos, a la semirrecta que sale del origen y pasa por P. Entonces, todos los que están acá, pues van a tener su argumento claramente mayor estricto que pi medios, que es el de aquí, y menor estricto que pi. Y ya, ¿no? De aquí se ve muy fácil que todos de acá van a tener argumento P, creo que ya se entendió el punto. Todos de acá van a tener un argumento de acá de pi, porque todos comparten que la dimensión, la longitud de este arco es pi. De hecho, en este caso, la de los dos arcos determinados por los dos puntos de los que estamos hablando, pues es igual, ¿no? Es pi, es simétrico, es la semicircunferencia. Y todos los de acá, pues tienen argumento. O sea, es bueno verlo así, porque podemos tener como más rápido la noción de los argumentos cuando vemos en el plano cartesiano, lo cual nos va a servir para lo que queremos hacer ahorita, que les digo, seguramente muchos de ustedes ya lo saben, que es poder traducir las coordenadas cartesianas a coordenadas polares, a lo que le vamos a llamar la forma polar, porque la forma polar de estas cosas nos va a arrojar una manera, una perspectiva de ver los complejos que nos permite derivar sus propiedades algebraicas. Entonces, todos los que están acá abajo, pues tienen argumento, van a tener el argumento mayor que pi, porque el arco este ya mide más que pi una vez que pasa este punto. Entonces va a ser mayor que pi y menor
que 3 pi medios, ¿no? Y los de acá, obviamente, todos estos van a tener la propiedad de que su argumento, el argumento de P, es mayor a, bueno, me faltó, ¿no? Los que van en la semirrecta del origen hacia abajo en el eje de las Y, en el eje de las ordenadas. Estos de acá pues tienen argumento pi medios, 3 pi medios, perdón. Argumento de P es 3 pi medios. Y el de acá tiene argumento mayor que 3 pi medio y menor estricto que 2 pi. No llega a 2 pi porque 2 pi sería esto de acá, o sea que es cuando ya mide 2 pi, pero ya sabemos que todos los de aquí tienen argumento 0 porque la longitud del arco, claro, podrían decir es que la longitud del arco es 2 pi, pero llegando a este punto tenemos que el arco, pues es el arco de E1 a E1, entonces no hay manera, o sea, es el mismo punto, está sobre esta recta. Entonces nunca dista 2pi, no dista 2pi de sí mismo, dista 0 por las propiedades de distancia, ¿no? De medida. Bueno, entonces esto es más o menos para visualizar cómo están repartidos los puntos en términos de su argumento y porque sabemos que conociendo su argumento, ya teniendo esto, pues una vez que sabemos cuál es el módulo del vector, pues sabemos que eso nos va a determinar un único punto en el plano. Bueno, entonces, ¿qué sacamos de aquí? En todo caso, ahorita escribo lo que necesita. Quedamos en que esta circunferencia de radio 1 pues mide 2pi, ¿no? Tenemos que la circunferencia mide 2pi. La circunferencia mide 2pi y al medir 2pi, al dar la vuelta completa 2pi, podemos ver que hay una correspondencia biunívoca con los ángulos, con el ángulo formado por la recta esta del eje de las abscisas y por la recta que sería la distancia de un cierto punto P, digamos A, B, a el origen, ¿no? Entonces cada uno de estos nos forma un ángulo. Si ven, a cada longitud del arco, de nuevo esto es algo que muchos han visto ya en la preparatoria, que se ve como la conversión de ángulos de grados a radianes, ¿no? Ojo con la calculadora, si la usan, siempre entenderlo en aquello que es lo que están utilizando para operar. Si estamos operando con grados, estamos pensando en la apertura que hay de este ángulo. Si estamos pensando en radianes, lo que estamos hablando es de la longitud, o sea, del número real de la distancia de aquí hasta acá, ¿no? Si lo extendiéramos, pues si midiéramos la distancia entre esos dos puntos, no como la distancia de una recta, sino la distancia de este arco, la longitud de ese arco. Entonces, a cada longitud de arco le corresponde un cierto ángulo, ¿no? El ángulo determinado por esto. Entonces, a ver, vamos a ponerlo. Para cada longitud de arco, o sea, para cada argumento de P, tenemos y solo un ángulo determinado por los puntos, ¿no? Porque 3 puntos determinan un ángulo, ya sabemos, siempre que tenemos 3 puntos, esos 3 puntos nos determinan un ángulo si sabemos cuál es la base. Bueno, aunque no sepamos cuál es la base, ¿no? Los 3 puntos determinan un triángulo y eso tiene 3 ángulos, entonces basta fijar el vértice. Entonces, un ángulo determinado que iría desde E1, determinado por los puntos E1, por el origen y por el punto P, ¿no? Entonces sería el ángulo que forma, pues esto de acá. Este ángulo le corresponde una y solo una longitud de arco en la circunferencia unitaria, en la circunferencia de radio 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hay una correspondencia biunívoca entre este número real que nos da la longitud de la circunferencia, nos da la medida de la circunferencia, hay una correspondencia con los grados
en los cuales se puede mover un ángulo, ¿no? Con 360 grados, que sabemos que es el giro completo. O sea, la vuelta y la longitud de los arcos tomados desde el sentido contrario de las manecillas del reloj tienen una correspondencia 1 a 1. Entonces, eso quiere decir que al argumento, que es lo mismo que dije acá arriba, ¿no? Al argumento P de un cierto número le corresponde un ángulo alfa, que es este ángulo, ¿no? El ángulo determinado por esto. Entonces, si yo conozco, esto de nuevo es yo me acuerdo cuando daba clases en el bachillerato que les costaba trabajo esto, pero realmente es muy fácil, es muy intuitivo. No hay que memorizar. Lo que pasa es que luego en el bachillerato intentan memorizar fórmulas, y memorizar fórmulas pues siempre es complicado si no les ves el sentido. Entonces esta conversión de grados a radianes pues es muy simple de hacer, ¿no? Es muy fácil. ¿Por qué? Porque como ya sé que esto mide 2pi y que esto es 360 grados y sé que hay esa correspondencia 1 a 1, es decir, no hay un ángulo al que le toquen dos arcos o dos arcos a los que les toque, perdón, o un arco al que le toquen dos ángulos, como está bien definido, pues todo lo que tengo que hacer es dividirlo, ¿no? Y tomarme el correspondiente para convertir. O sea, es lo más lógico. Entonces, por ejemplo, si yo sé que la longitud, y ahorita les digo para qué me sirve poder ir y regresar de grados a radianes, ¿no? ¿Cuál es el punto de hacer esto? El punto de hacer esto es tener como bien definidos estos puntos que nos van a servir para los números complejos. El argumento de P, digamos, es un cierto número S, ¿no? Y yo quiero saber cuál es su ángulo correspondiente, ¿no? Y esto es lo que sé, pues para saber cuál es su ángulo, lo que tengo que hacer es, ya que sé cuánto vale S, lo puedo utilizar, y lo que tengo que saber es cómo se reparten estos 360 grados, ¿no? Este valor en reales en grados, que vale el grado, entre 2pi. Porque esto, pues, ¿qué es? Esto es agarrarme al arco, ¿no? Imaginen que lo enredamos con un estambre, y dividirlo entre sus posibles ángulos, entre cuánto puede valer en ángulos. Y eso, al multiplicarlo por el argumento, que es lo que sí conozco, pues me dice cuántos ángulos, cuántos grados, ¿no? Cuántos grados tengo, de manera que determinen a este ángulo. Y en el sentido contrario, pues es obvio, ¿no? Si el ángulo que va desde E1 pasa por O y termina en P, ¿no? el que está determinado por estos 3 puntos, es igual a alfa, ¿no? Y ya sabemos eso, pues entonces para obtener la longitud del arco correspondiente, ahora lo que tengo que hacer pues es dividir a esos 360 grados, dividir entre todos los posibles grados que tengo, a las posibles longitudes de arco. Entonces, ese sería igual a lo que sí conozco, que es este alfa, por 2pi, ¿no? Multiplicado por esto, dividido entre 360, porque lo que estoy haciendo es dividir mi estambrito, mi longitud, mi circunferencia, dividirla entre los 360 posibles grados y multiplicarla por los grados que vale. Y lo que obtengo, pues, es el argumento, ¿no? La longitud del arco correspondiente. Entonces, puedo ir y regresar fácilmente. Entonces, vamos a ver por ejemplo, ¿no? Ejemplo 4. Vamos a ver un ejemplo para ir y regresar. CAP, ¿qué será? Igual a que sea un número de la forma, no sé, menos A, menos A. Da igual, ¿no? Un número de la forma menos A, menos A. Entonces, ese punto tiene que estar sobre esta de aquí, ¿no? Porque este es el inverso de la identidad, o sea, está por acá, está en algún punto de este. Entonces, si yo quiero tomar el argumento de P, pues al argumento de P, ¿no? Si me están dando ya el punto y quiero ver cuál es el argumento, en este caso, pues la longitud de E1 hasta este P, al unitario correspondiente, que sería este de acá, pues la longitud se ve muy fácil cuál es, ¿no? Digo, hasta acá es pi, o sea, pi es
4 cuartos de pi y luego aquí tengo un cuarto más, o sea, todos los que están sobre esta tienen 5 pi cuartos, ¿no? Y acá ya tienen 6 pi cuartos, 7 pi cuartos, 8 pi cuartos, que es 2 pi, ¿no? Hasta, bueno, hasta abierto, hasta antes de llegar a 1. Entonces esto es 5 pi cuartos, el argumento de P, o sea, la longitud de ese arco es 5 pi cuartos. Ya tenemos la fórmula, pues no me voy a poder aplicar la fórmula porque ustedes ya saben multiplicar y dividir, entonces pueden solamente sustituir, pero esto es como para que quede claro qué es lo que estamos haciendo. La longitud de este arco es eso. ¿Y cuál es la pregunta en torno a cuál es el ángulo? Pues el ángulo sería el ángulo formado por E1 o IP, o sea, este ángulo, ¿no? ¿Quién es este ángulo? Pues este ángulo es, que sería 180 más 45, 180 más 45, 225, ¿no? Entonces este le corresponde, sabemos que esta longitud de arco está de manera bien definida, bien determinada, está dado por el ángulo de, que era 225 grados. Por otro lado, si me dicen, tómate un punto tal que su ángulo, tal que el ángulo, un punto P, donde el ángulo de E1 o P es igual a 90 grados, ¿no? Entonces yo sé que el ángulo de esta recta, este punto, esta recta, este de acá, es 90 grados. Todos los puntos sobre esta recta tienen a su arco unitario correspondiente, como medida, tiene pi medios, ¿no? Entonces de aquí puedo sacar que el argumento de P es igual a pi medios. Entonces todo esto lo estoy diciendo de nuevo, son como cosas que se ven en el bachillerato y que supongo que ven también en geometría analítica, pero yo no quiero dejar nada como suelto, o sea, quiero que tengamos todo, es como, esta parte es como picar la cebolla y pelar el ajo y tener todos los ingredientes listos para que armemos nuestro guisado que van a ser los números complejos, ¿no? Entonces quiero que todo esto quede muy claro. Entonces, bueno, tenemos esta correspondencia entre longitud de arco en el círculo unitario y los grados que determinan los puntos E1 o IP. Bueno, listo. Entonces, ahora lo que queremos hacer, una vez que sabemos qué es lo que nos permite el hecho de tener una información como la longitud del arco en términos de grados. Los grados, o sea, un ángulo, lo que nos da es una relación entre dos rectas, ¿no? Nos dice qué tan abiertas están dos rectas que coinciden en un vértice. Y una vez que tenemos un ángulo, pues podemos pensar en relaciones entre lados y ángulos, las relaciones de triángulo. ¿Y eso qué nos permite usar? Pues nos permite usar las funciones trigonométricas. Y entonces, si podemos introducir las funciones trigonométricas, vamos a tener una herramienta más de descripción de todo lo que está pasando aquí, de este panorama, ¿no? Ya que introduzcamos las funciones trigonométricas, que no son otra cosa sino relaciones entre ángulos y lados, relaciones entre números reales que representan la apertura de dos rectas que comparten un vértice y la longitud de otras rectas, pues podemos tener más elementos que van a ver, vamos a utilizar identidades trigonométricas con las cuales vamos a justificar, por ejemplo, la multiplicación de números complejos. Bueno, muy bien. Entonces vamos a introducir las funciones trigonométricas. A ver, ¿para qué las queremos? Bueno, funciones trigonométricas, ya saben, son relaciones, entonces en particular, si tenemos el ángulo, este ángulo alfa, que está determinado por E1 y sea alfa determinado, ¿no? Que sea el ángulo por E1, el origen y el punto P, ¿no? Es un ángulo. Bueno, sabemos que las relaciones trigonométricas son el seno de alfa, el seno de un ángulo, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, y el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? O sea, eso es algo que tenemos
bien dominado esta relación, que eso es lo que significa el seno, es la relación entre el cateto opuesto de un triángulo, cuando nos fijamos en su ángulo alfa, el cateto opuesto entre la hipotenusa, y esta es una relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa, una relación que nos determina el ángulo en términos de las longitudes de esos catetos. Entonces, si esto es la circunferencia de radio 1, fíjense, déjenme mejor pintar otra, que esté limpia. Entonces tengo mi circunferencia de radio 1, todos los puntos que están sobre esta circunferencia, le estaba llamando P0, distan 1 del origen, ¿no? Todos estos tienen la propiedad de que su módulo es 1, son los puntos unitarios. Entonces, si yo me fijo en el triángulo, ¿no? Este P0 que sea un punto de la forma A, B, si yo me fijo en el triángulo en el triángulo rectángulo, que se forma cuando bajo aquí, bueno, pues este de acá es A, y esto de acá, ¿no? Hacia acá, esto de acá es B, esto de acá es B. Entonces, A es el cateto, o sea, si yo me estoy tomando esto, A es el cateto adyacente y B es la medida del cateto opuesto. Y entonces este ángulo está en términos de esa medida. O sea, el seno, cuando me fijo en el seno de alfa, ese es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Pero fíjense que el cateto opuesto, pues mide B, ¿no? El cateto opuesto del triángulo que tiene alfa como ángulo, del triángulo rectángulo, y que tiene P0 dista 1, de ahí. ¿Y la hipotenusa cuánto vale? Pues la hipotenusa vale 1, porque estamos sobre el círculo unitario. Entonces, el cateto opuesto, que vale B, entre la hipotenusa, pues es B entre 1, porque la hipotenusa vale 1. Entonces, el seno de alfa es igual a B. El coseno de alfa va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente vale A. Y lo mismo, la hipotenusa, como estamos de nuevo en el círculo unitario, pues la hipotenusa vale 1. Entonces, A entre 1 es igual a A. Entonces, fíjense que el seno del ángulo determinado por el eje de las X y la recta OP, el seno de S es igual a B y ese es igual a este. Entonces, estos puntos de acá, A, B, que es P0, es igual a A, B, los puedo escribir en términos de estas relaciones, ¿no? Y estas relaciones, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, pues es el coseno de alfa. Coseno de alfa, y B es el seno de alfa, el cateto opuesto sobre la hipotenusa, pero estamos en el círculo unitario. Acuérdense, esto nada más se vale para el círculo unitario. ¿Por qué? Porque todos los que están afuera van a tener hipotenusa distinta de 1. Pero si P0 es un vector unitario, cuyo módulo es 1, quiere decir, entonces lo puedo escribir como, por el razonamiento que acabo de hacer, como el coseno de alfa por el seno de alfa, donde alfa, dislexia, donde alfa es el ángulo de 1, 0, P, pero fíjense que a este ángulo, por lo que dijimos anteriormente de la relación entre la circunferencia y el ángulo, le corresponde un cierto argumento, ¿no? Y esto de acá nos va a dar, ¿qué cosa? Pues el argumento de P0, porque sabemos que una vez que tenemos este alfa, que es este ángulo, tiene un único arco, un arco único, bien determinado, desde el punto E1 hasta P0 en dirección contraria a las manecillas del reloj. Entonces esto me permite determinar el argumento para un vector unitario. Ahora, todos los demás vectores, los que están por afuera, pues también van a compartir el mismo ángulo o el mismo argumento. Eso ya lo dijimos, ¿no? Todos los que están sobre esa semirrecta, todos estos tienen al mismo alfa, van a tener al mismo número como argumento. Entonces, esto me permite determinar a todos los puntos que comparten argumento con P0. ¿Cómo son esos puntos? Bueno, P0 tiene módulo 1. Entonces, si ese punto está, por ejemplo, aquí, pues a este punto yo lo puedo escribir como P0 por un escalar, porque ya sabemos que lo que hacen los escalares es que sobre la misma recta de P0 y del origen van a mover al punto, ya sea a crecerlo, si el escalar es mayor que 1, a disminuirlo, si el escalar está entre 0 y 1, a hacerlo 0, si el escalar es 0, a mandarlo a la dirección contraria con respecto al origen, si el escalar es negativo, o sea, lo mueve. Entonces, si yo tengo un punto por acá,
Pues a ese punto lo puedo escribir como P0, que es su correspondiente vector unitario, que eso es un vector, es algo de la forma A, B, multiplicado ¿por qué? Por un escalar. ¿Por qué escalar? Pues el escalar que me lleve de P0 a P. ¿Y quién es el escalar que me lleva de P0 a P? Pues el módulo de P, ¿no? Entonces, a P lo puedo escribir como la multiplicación del vector P0 multiplicado por el escalar, que es el módulo de P. Eso me determina bien a este P en términos de P0. Bueno, si esto es cierto, entonces, haciendo aquí un cambio, pasando a si está multiplicando, lo paso dividiendo. Este de acá es igual a un vector, este de acá es un número real, pero sabemos que en los espacios vectoriales podemos multiplicar vectores por números reales. Entonces, P0 es igual a P entre el módulo de P, ¿no? Y P0 es un vector unitario. Entonces, como P0 es un vector unitario, a P0 lo puedo escribir por este argumento que di aquí arriba. A P0 lo puedo escribir como el coseno de alfa, el seno de alfa, donde alfa es el ángulo E1 P0. Y esto es igual, según esto de acá, según este otro razonamiento que hicimos, esto es igual a P, que es A, B, multiplicado por el inverso multiplicativo del módulo de P, ¿no? O sea, dividido entre P. Y eso es coordenada, ¿no? Este es un número. ¿Qué número? Pues la raíz cuadrada de A cuadrada, B cuadrada. Entonces, aquí este P es un punto de la forma A, B, para que no se despiste. A, B. Entonces tengo que multiplicar A, B por 1 entre el módulo, ¿no? Que es un número que es 1 entre la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Entonces, ¿quién es P0? P0 es A entre el módulo de P, que es A cuadrada, raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada, coma B sobre el módulo de P, que es A cuadrada más B cuadrada, ¿no? Eso es hacer esta operación, de acá. Listo. Entonces, ¿qué con eso? Bueno, si yo tengo un vector, me va a ser fácil calcular su argumento, porque ese es el punto. O sea, lo que empecé es, el módulo es muy fácil de calcular. ¿Cómo calculamos el argumento? Nos queda eso pendiente. Bueno, pues ahí está. Si yo tengo un vector P, A, B, yo sé que su correspondiente P0 se puede escribir de esta forma, ¿no? Y esta forma de acá, pues es esto de acá, por este razonamiento de aquí. Y entonces, para encontrar el argumento, puedo sacar el ángulo. Sacar el ángulo, ¿cómo saco el ángulo? Pues si ya tengo esta igualdad, puedo despejar. ¿Cómo despejo? Pues sé que el coseno de alfa es igual a A entre el módulo de P. Entonces necesito aplicar la función inversa del coseno a esto de acá para obtener alfa, ¿no? Entonces, ¿quién es alfa? Pues alfa es igual al arco coseno de A entre la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada, aplicando el arco coseno, la función inversa a esto, aplico la función inversa a esto y entonces despejo a mi alfa, que es lo que quiero conocer. Y bueno, esto también tiene que ser igual, lo mismo aquí, ¿no? Puedo aplicar la función inversa, tiene que ser igual al arco seno de B sobre el módulo de P, o sea, sobre la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada, ¿no? Estos tienen que ser iguales y esto me da alfa. Entonces, alfa es este ángulo, pero ya que tengo el ángulo, digo, ya lo borré, pero ya que tengo el ángulo, pues ya es muy fácil, ya puedo sacar el argumento, ¿no? ¿Quién sería el argumento de P? Pues el argumento de P, de nuevo, ya tengo el ángulo. Entonces, el argumento de P va a ser este alfa, que obtuve así, despejando de estas igualdades, va a ser este alfa multiplicado por 2pi y dividido entre 360. Y esto ya me permite calcular el argumento de P. Entonces, si yo tengo un punto P que está dado en sus coordenadas cartesianas de la forma A, B, puedo ir a lo que se llama coordenadas polares, que es esta forma de acá, como, bueno, puedo calcular, ahorita les digo cómo son coordenadas polares, puedo calcular, dado esto, puedo calcular el módulo, que es la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada, como ya habíamos visto,
y su argumento, o sea, decir cuál es la recta y cuál es el círculo que determinan a ese punto A, B. Para calcular el argumento, pues es hacer esto de acá, ¿no? Entonces obtengo mi argumento, tengo el módulo que ya habíamos calculado y tengo lo que se llama la forma polar. La forma polar de un punto, pues vamos a escribirlo aquí. Ya con esto acabamos con esta descripción geométrica, que espero que la hayan seguido y que los que no lo tengan como bien asimilado o nada más lo comprendieron por encimita, pues ya haya quedado bien aterrizado de lo que les han enseñado en geometría analítica y en el bachillerato. Pero bueno, para concluir, la forma polar de un punto P en R2 es P es igual a R por el coseno de S, seno de S, donde R es el módulo de P y S es el argumento de P. Entonces, si me dan un vector en forma cartesiana, A, B, tengo que calcular su módulo, que ya saben que es muy fácil, y sacar a su unitario, ¿no? Sacar a su unitario, para lo cual necesito el argumento. Y una vez que tenga su unitario, que son de esta forma, todos los de la circunferencia unitaria tienen de esta forma, pues para sacar a este, todo lo que tengo que hacer es multiplicar a su unitario por el módulo de P. Y ya, ¿no? Y ya lo crece o lo decrece o lo manda al otro lado, dependiendo de dónde esté P, multiplicándolo por su correspondiente vector unitario. Bueno, pues entonces ya estuvo. Eso nos permite pasar de un lado a otro. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Pues ya tenemos el conjunto. Recuerden, lo que estamos haciendo es construyendo una estructura. Entonces, en esta estructura, que son los números complejos, necesitamos, como siempre, un conjunto, una operación suma, una operación producto, y ya ahorita, con lo que hicimos ahorita, vamos a tener a nuestra X. X va a ser igual a R2 como lo presentamos ahorita, o sea, R2 es el producto cartesiano de R cruz R conjuntistamente, pero como lo acabamos de describir, pues es ese producto cartesiano con las relaciones que presentamos que nos interesa, que es igual al conjunto de todas las parejas A, B, tal que, por supuesto, A está en R y B está en R, pero tal que a B lo puedo escribir como R por el coseno de S, seno de S, donde R es el módulo de P. Bueno, aquí no le puse P, ¿no? Vamos a ponerle a todas las P's, tal que P es de la forma A, B, donde R es el módulo de P y S es el argumento de P. Este conjunto, que es R2, en el cual ya vimos que podemos hacer esta ida y vuelta entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas polares, este va a ser nuestro conjunto, este va a ser nuestro X, que eventualmente se tiene que convertir en los números complejos. Pero para convertirlo en los números complejos, pues lo que voy a hacer va a ser renombrar algunas cositas ahí adentro y después los vamos a dotar de sus operaciones, ¿no? De las operaciones que les corresponden. Bueno, vamos a parar el video hasta aquí. Siento que ya llevo mucho, aunque no sonó el timer. Pero bueno, ahorita continuamos y bueno, ya.